Buenos días, mis hermanos. Les saludo. Mi nombre es Román Zapata, soy el predicador del día. Saludo a los que están por las redes también, que para la gloria de Dios está aumentando la presencia de personas por esa vía. De todas partes del continente, de dos continentes, porque hasta gente de Europa he visto que se ha conectado, que pertenecían a esta familia, a nuestra comunidad cristiana. Les doy una cordial bienvenida. Bendiciones a todos. Qué bello testimonio, ¿verdad? Lo que hace Dios. Todos nosotros utilizamos esos materiales de cruz para crecer. Nos dan una base sólida. Y en compañía de nuestros hermanos que se encuentran ahí en la célula, con quien peleamos, como dice mi hermano, muchas veces. Pero crecemos. Y eso es lo que Dios quiere. Dios trae crecimiento, es en el marco de la congregación. Fuera de allí no. Vivir la vida cristiana como un llanero solitario, eso no le agrada a Dios. Lleva mucho golpe una persona que quiera vivir la vida así. Esto es delicado, esto es algo real, esto es serio. Es tan serio que desde hace 2 semanas estamos estudiando un libro, el libro de Hebreos. Nuestro pastor ha traído a nuestra mente información acerca de la singularidad de Jesús. Así hay un libro ahí en nuestros estudios bíblicos, la singularidad de Jesús. Jesús como profeta, Jesús como rey. Y desde la semana pasada estamos viendo a Jesús como sumo sacerdote, haciendo énfasis en lo que significa Jesús para los creyentes. Para que no haya duda de la personalidad del Señor en su singularidad, como vengo diciendo. Este libro, hermano, el libro de Hebreos, tenía una audiencia que estaba siendo perseguida. Eran unos tiempos muy difíciles. Y en el marco de esa persecución, habían recibido enseñanza que los estaba moviendo a moverse de la verdadera doctrina. Ahorita también tenemos otro tipo de persecución, así que este libro se vuelve relevante para nuestras vidas. En medio de la persecución, si usted no tiene una buena base, lo más lógico es que usted se empiece a desviar y empiece a escuchar informaciones como esta audiencia del libro de Hebreo. Se les decía que estaban empezando a escuchar de que se le debe dar culto a los ángeles, como dice en el versículo 2, creo. Que Melquisedec volvía a venir. Y entonces necesitaban que fuesen afirmados otra vez. Y él se los recalca, le dice que en el capítulo 5 de Hebreos, el escritor de Hebreos, que no sabemos quién fue, dice que debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que todavía necesitan teteritos, necesitan leche. Y eso no debería haber pasado. A veces a nosotros también nos pasa. Descuidamos nuestro culto, sabemos lo que se nos fue enseñado, tenemos una buena base, pero no nos reunimos y pasamos pasamos el día en la casa distraídos entre la información que recibimos de afuera, la información que nosotros mismos buscamos en las redes sociales. Esas son distracciones, porque si hay algo en cual deberíamos nosotros prestar atención, es en la persona de Jesús. Dice la Escritura que si permanecemos en Él, daremos mucho fruto, y fruto que permanece. Pero usted tiene que estar pegadito allí, ¿no? Eso no quiere decir que usted no escuche información de afuera, pero debe estar filtrándola a la luz de la soberanía de Dios. Dios es soberano, amados hermanos. Ser soberano quiere decir que nada de lo que pasa en este mundo se le escapa de sus manos. Pero a veces uno dice, bueno, Señor, yo sé que tú tienes la razón, pero yo tengo que escuchar esta información porque creo que tiene una verdad. Y resulta que no viene por allí. Entonces ahí usted está declarando su soberanía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la presión social,
por, por predicadores falsos, que muchas veces los escuchamos y nos desvían. A veces decimos, escuché a un profeta que me dijo esto, me dijo que Dios le habló y me dijo algo. Si usted no filtra eso a la luz de la Escritura, ese es un profeta falso, hermano, si no está allí. Y a esta audiencia es que el autor de Hebreos le estaba hablando. Ellos se habían desviado, habían empezado a escuchar a otras personas. Incluso la persecución venía desde su misma tribu, desde desde el mismo pueblo de ellos, el pueblo judío. Tenían la presión del pueblo judío, también tenían la presión del pueblo de Israel. El lenguaje, el pueblo gentil. El lenguaje que se utilizaba aquí es aquel que conocemos como storytelling. Por todo el libro de Hebreos y muchos otros libros de la Biblia se utiliza ese tipo de lenguaje para traer una enseñanza. Este lenguaje viaja constantemente, con esta herramienta el autor de Hebreos viaja constantemente al Antiguo Testamento para que a través de una historia real e inspirada explique a una audiencia perseguida la necesidad de quedarse en el camino. Y dentro de esa exhortación se utilizaban motivaciones tanto negativas como positivas. Por ejemplo, en Hebreos 2, 1, 3 dice, no lo busque porque todavía no estamos en el tema, solo estamos en una introducción. Dice que estas personas, yo sí lo voy a buscar, se me fue de la mente ahorita, disculpe. Ajá. Ok. Que dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos, verdad? Eso es una motivación positiva. Yo me acuerdo que estando en célula, recuerdo que mi líder de célula nos cuenta una historia, Jesús Contreras. Él dice que él tenía tiempo predicándole a una persona y esa persona estaba dura. Y entonces llegó un llanero que estaba reunido en esa mesa y le dice, mire paisano, si usted no cree en Cristo, usted se va para el infierno. Usted se va para el infierno, eso es verdadita, le dice él. Yo no hablo mucho llanero, pero más o menos así le dijo. Y entonces el tipo reaccionó y dijo, entonces yo voy a creer en Jesús porque yo no quiero irme para allá. Y creyó. ¿Ves? Se utilizó una motivación negativa para traer la necesidad de salvación a esa persona. También se utilizan motivaciones positivas, ¿verdad? Como esta de la necesidad de ser ya maestro. Oye, usted tiene que estar ya enseñando. Y todavía necesitan que se les enseñe las doctrinas y los rudimentos de cuando creyeron. Eso es una motivación positiva. Este libro de Hebreo utiliza ese tipo de lenguaje. También nos exhorta a permanecer cerca de Jesús, como lo hemos venido diciendo. Como vengo diciendo, la semana pasada estudiamos a Jesús como sumo sacerdote. Aquí se habla de que Jesús es un profeta, capítulo 1. Dice que en el principio Dios hablaba por medio de los profetas y en estos últimos tiempos nos habla por medio de Jesucristo. También habla de que Jesús es rey, pero desde la semana pasada estamos hablando de Jesús como sumo sacerdote. Él logró el perdón total para la humanidad. Siendo sumo sacerdote, Él logra eso. No solamente eso, sino que también intercede por los hombres ante Dios. Hoy hablaremos un poco más de ello, para afianzar. Y no digo poco porque es menos importante, sino porque si se explicara sin simplificar a Jesús como sumo sacerdote, este mensaje, le aseguro que estaríamos aquí por mucho tiempo. Pero por el tiempo que se nos delega es necesario simplificarlo. Así que vayamos entonces
a nuestro pasaje, pero no sin antes orar, porque quiero poner esto en las manos de Dios, para que sea el Señor que tome el control de esta enseñanza. Amado Señor, te doy las gracias por lo que vas a traer el día de hoy a través de este siervo tuyo, Señor. Te ruego que nos enseñes, Señor, y que tomes ese corazón dispuesto que tenemos para recibir esa enseñanza y ser movido por tu Santo Espíritu a quedarnos firmes en el camino. Utiliza a este maestro en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a Hebreos 8, que es nuestro pasaje del día de hoy. Hoy vamos a tener que mover un poco las manos. Este es un mensaje anti-artritis. Dice así, Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Tómame un traguito de agua, tengo la garganta seca. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que en el versículo 1 viene la palabra ahora bien. Esto nos dice que esto que viene explicando este autor ha llegado ya a su punto cúspide. El punto principal de lo que venimos diciendo. La idea principal está dicha, por lo que al parecer son los autores de la carta. Nadie sabe quién es el autor de la carta. A uno se lo atribuyen a Pablo, otro a Bernabé, otro a Lucas, otro a Apolos, entre otros. Pero nadie, el autor es anónimo. Pero aquí dice que venimos diciendo, bueno, pero entonces fue un autor o dos autores. ¿Ustedes se acuerdan el pasaje de Génesis cuando en la creación Dios crea todo y llega y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Ah, ya sabemos
Entonces, ¿de quién se trata esta segunda persona, verdad? El mismo Espíritu de Dios inspira las Escrituras. El libro de Hebreos señala que toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que aquí denota de que esta palabra fue inspirada, como todas, por el Espíritu Santo. Y por alguna razón el Espíritu Santo, al inspirar esta escritura para los hebreos perseguidos, no develó quién fue el autor, porque todas las cartas vienen señalando el autor desde el principio. Cuando usted va a la carta Paulina, usted ve que la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, y lo mismo pasa con las cartas que escribió el apóstol Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y lo mismo pasa con la carta de Judas, y etcétera, etcétera. Pero esta carta no tiene, no describe quién es el autor. Pero cuando dice el punto principal de lo que venimos diciendo, sabemos que hay otro autor. Y yo creo que este es el Espíritu Santo que inspiró esta carta. Dice que el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote. O sea, no es cualquier sumo sacerdote. Venimos hablando de un sumo sacerdote. El carácter e individualidad de esta persona son únicos e inigualables. Por eso utiliza la palabra tal. Cuando usted dice a alguien, no, ahora yo te quiero de tal forma, o te odio de tal forma, se lo puede decir, ese que no lo puede calcular. Así que este sacerdote no hay manera de compararlo con otro. Este es el verdadero sumo sacerdote del que se está hablando aquí. Su orden proviene de Melquisedec. No se le conoce padre, ni madre, ni hijo a este Melquisedec, como lo vimos la semana pasada. Y es declarado sacerdote del Dios Altísimo. Jesús proviene de ese orden. Así que Jesús viene siendo el sumo sacerdote de los sumos sacerdotes. Nadie como él. Dice que se sentó, el cual, hablando de ese sumo sacerdote, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Todos nosotros sabemos que es Jesús. Algunos no lo saben porque están llegando a la fe, pero aquí está hablando de Jesucristo. Y esa revelación la tenemos desde el Antiguo Testamento. Quisiera que me acompañaran al Salmo 110:1 y vayamos paso a paso para que usted vea y certifique de que es Jesús nuestro sumo sacerdote, del cual se está hablando aquí. Yo tengo marcadores, voy a ser más rápido que ustedes. Salmo 110:1 dice, 110:1. El marcador se equivocó. Listo, aquí está. Aquí dice, Jehová da dominio al rey. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El rey David era el Señor de Israel, pero dice aquí, Jehová dijo a mi Señor. Oh, tú eres el soberano de Israel y tienes un Señor. Entonces, aquí está hablando de un Señor, de un rey, que se sentó a la diestra y que Jehová fue el que le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en Mateo 26:64, en respuesta a la pregunta del sumo sacerdote Caifás, durante el interrogatorio, que no fue fácil el interrogatorio, Jesús le dice, tú lo has dicho. Además te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Esa fue la respuesta que Jesús le da a Caifás, que lo está interrogando y lo está humillando y lo está golpeando. Dinos quién eres, si tú eres el Mesías. Y le dijo, tú lo has dicho. Y además verás al Hijo del Hombre. Te voy a dar una información
extra. Verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Vamos un poquito más adelante. Yo le dije que íbamos a mover las manos para la palabra de Dios. En Marcos 16, 19, ya Jesús resucitado se le presenta a los discípulos y les dice, y el Señor, después que les habló, les dio información, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces aquí estamos viendo de que es el mismo Señor, Jesús, el que está sentado a la diestra del Señor, de Dios, del que se está hablando en este versículo 2 de Hebreo. Pero también podemos ver y certificar en el libro de Hechos 7, 55 al 56, de que Jesús es este sumo sacerdote y que es visto por uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana, o por el primer mártir de la iglesia cristiana. Es Esteban, que está siendo apedreado, pero él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aquí no dice que está sentado, pero está a la diestra de Dios. Pues yo creo que Jesús, cuando vio a su primer mártir y se paró de la silla, hizo así. Aguara, y le dio esa palomilla. ¿Verdad, pastor? Jesús se paró y vio a su primer mártir sentado allí. En Hebreos 10:12, perdón, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué más evidencia necesitamos? Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Completó la obra de salvación, alcanzó la promesa con su obediencia y fue constituido sumo sacerdote de un mejor pacto. Cuando dice que se sentó, denota que la obra cesó. Como cuando Dios hizo el mundo y todo lo que en él habita, reposó. Es la misma palabra, pero aquí está descrita en griego. Reposó de la obra de salvación. Se sentó, ya alcanzó la promesa. Él sigue operando a través de cada uno de nosotros e intercediendo por nosotros, porque es sumo sacerdote. Y esa es la obra sacerdotal. En el Antiguo Testamento los sacerdotes siempre tenían algo que presentar, pero Jesús se sentó. Tetelestai, declaró en la cruz. Todo está cumplido, todo está pagado. Ahora me siento a seguir haciendo la obra. Versículo 2 del capítulo 8 dice, este sumo sacerdote es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ministro del santuario. La palabra es leitorgus, denota la figura de un funcionario público, un servidor. Jesús está sirviendo todavía, ayudándonos a nosotros. No solamente nos salvó cuando murió en la cruz por nuestros pecados, sino que todos los días necesitamos ser salvos por Él. Todos los días fallamos, todos los días tenemos un enemigo que va a tratar de que no crezcamos y vamos a tener bastante obstáculos. Y Él está intercediendo por nosotros, como lo hace un sacerdote. Nos dejó el Espíritu Santo aquí dentro de nosotros, para que nosotros pudiésemos tener en nuestra mente todas aquellas cosas que Él ha enseñado. De manera general, un sacerdote es un adorador y un benefactor del hombre. Trae los beneficios que Dios quiere traerle al hombre. Revela los oráculos de Dios al hombre. Dice que ese sumo sacerdote no solamente está ministrando, sino también de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Este no es el tabernáculo que erigió Moisés, del que se está hablando aquí. Este es un tabernáculo que está en el cielo. Hebreos 9:11 dice,
pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Esta palabra tabernáculo indica que es una tienda no temporal como en la que nosotros habitamos, porque también se refiere al cuerpo humano. El cuerpo humano en la Biblia se le llama tabernáculo, pero es una tienda temporal. Y ese era el problema del antiguo pacto, que era depositado en seres temporales. Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero este tabernáculo que se erigió por Moisés tenía la perfección del tabernáculo que está en el cielo. Era igualito. El problema era que el servicio a Dios era llevado por hombres mortales. Este tabernáculo que habla aquí, en el Apocalipsis 21:3, algún día lo vamos a ver aquí en la tierra. Dice el apóstol Juan, que es el que escribe el Apocalipsis, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, yo no me imagino cómo sería esa voz, sería así como que, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Naguará. El tabernáculo del cielo de Dios estará aquí con nosotros. Y lo más probable es que se refiera a la persona de Jesucristo también. Porque Jesucristo, dice la Escritura, que en Él habitaba toda la plenitud de la verdad. Toda. Dios habitaba en Jesucristo. Toda la plenitud de la deidad, perdón. Aquí empieza a describir en el versículo 3 del capítulo 8 cómo era el oficio del sumo sacerdote. Del sumo sacerdote del pacto levítico. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario que también este sumo sacerdote, Jesús, tenga algo que presentar. ¿Para qué están constituidos los sacerdotes? Para servir en el santuario, presentar ofrendas y sacrificios. Llevaban un becerro, lo inmolaban en el atrio, y el sumo sacerdote entraba una vez al año, como lo vimos la semana pasada, y ponía la sangre en el arca del pacto, en el lugar santísimo, y en ese momento, si era aceptado ese sacrificio, ese sumo sacerdote salía y eso era una certificación de que Jehová había traído perdón al pueblo por un año. Y se celebraba año tras año este oficio. Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, también debe tener algo que ofrecer entonces. Porque dice, también tenga algo que ofrecer. Es necesario. No puede llegar allá arriba con las manos vacías. Ahora la pregunta es, ¿qué ofreció nuestro Señor Jesucristo? Exactamente. Vamos a Hebreos 10:5 al 10. Yo lo voy a leer y si usted quiere lo lee en la pantalla y si tiene velocidad en las manos, búsquelo en la palabra de Dios porque es importante. Dice así, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entrando en el mundo? Nuestro Señor. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste tabernáculo, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el cuerpo no te agradaron. No, pero Señor, pero es que yo quiero subir el cerro del café de rodillas y bajar. ¿Será que el Señor le agradan los sacrificios que nosotros hacemos para agradarle? Y si usted se deja crecer el pelo y paga una promesa, ¿le agradará? Porque por lo general uno hace la promesa y se la aplica a los hijos. Pobre muchacho, ¿verdad? No, es que mi hijo está pagando una promesa que hice yo. Ay, Dios mío. Pero nuestro Señor fue diferente, ¿verdad? Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, eso no me agradó. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú dices.
Si hay alguien que estaba autorizado para ir en contrario a la voluntad de Dios era Jesús, porque Él les dio, y Él podía poner mandamientos nuevos, cambiar las cosas, pero no, Él vino aquí a la tierra a hacer su voluntad. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo del libro, está escrito de mí, diciendo, sacrificio, Jesús está citando el Antiguo Testamento. Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita primero lo último, lo primero, para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha todos los años. ¿Dice ahí? Ah, por eso es necesario que lean la Biblia, ¿ves? Porque sean como los berianos. Voy a leer mi Biblia, porque este pastor dice, una sola vez y para siempre. Ya usted no tiene que estar buscando quién lo va a justificar en el cielo, porque Cristo presentó su propio cuerpo al tabernáculo eterno, el hecho por Dios y no por el hombre, porque estaba establecido eso. ¿Sabe qué se decía? ¿Qué se estableció en la ley? Que la paga del pecado es la muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión. La palabra remisión es que alguien paga por ti. Ahorita los voy a invitar toditos al restaurante. Pero pagan ustedes, oyeron, porque yo no tengo real. No los voy a redimir. Nuestro Señor nos redimió de una deuda impagable, hermanos y hermanas y hermanos. Eso fue lo que presentó. Dice el versículo 4 del capítulo 8, dice que, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Porque acuérdense que la semana pasada estudiamos que Jesucristo no viene de la orden sacerdotal de Leví, que fue la que se autorizó por Dios para que ejerciera el servicio en el santuario de reunión. Él viene de un sacerdocio celestial. Si Jesús estuviese sobre la tierra, no pudiese ser sacerdote. No estaba, y ni menos rey. Pero él no viene del sacerdocio levítico. Él viene de otro sacerdocio mucho más sublime, el de Melquisedec, habiendo aún sacerdotes que presenten ofrendas según la ley. Versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ellos sirven siendo seres imperfectos, mortales, a lo que es sombra y figura de las cosas celestiales. Ese tabernáculo de reunión que se erigió fue hecho a la perfección, como Jehová había mandado, pero los servidores fueron los que fallaron. Ese mismo tabernáculo es la sombra de los bienes celestiales. Y a Moisés dice aquí que se le advirtió cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se está mostrando en el monte. Así tienes que hacerla. Y Moisés obedeció. Cuando eso está en Éxodo del 25 al 40. En esos pasajes se habla de cómo Jehová le da la información a Moisés, la manera de cómo iba a erigir el tabernáculo, a construir el tabernáculo y después a erigirlo. Del 25 al 40 capítulos. En todos esos 15 pasajes, ahí está descrito paso a paso cómo Moisés iba a construir el tabernáculo. Pero como se le advirtió que obedeciera, cuando va a erigir el tabernáculo, este sí quiero que me lo ponga, el capítulo 40, versículo 16, él dice esto. Él fue minucioso en la obediencia, minucioso, porque se le advirtió, tienes que hacerlo así. Yo lo tengo aquí también, este sí lo tengo. Ok, y dice aquí, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Asimismo, y en el 19, versículo 19, también en la vestidura sacerdotal levantó la tienda sobre el tabernáculo.
y puso la cubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y en el 21 llegó, metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová le había mandado a Moisés. Y en el 25, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová le había mandado a Moisés. Y así el 27, como Jehová le había mandado a Moisés. El 29, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová le había mandado a Moisés. Y por último el 32. Todo el versículo 40 indica el momento en el que Moisés estaba erigiendo el tabernáculo. Ya iba a comenzar el oficio sacerdotal. Pero él hizo todo conforme, como lo dice aquí, como Jehová había mandado a Moisés. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en la obediencia? Bueno, la razón principal es porque este tipo de oración es la que se merece Jehová. Jehová, Él quiere que se le obedezca, no un poquitico, porque la desobediencia, la obediencia a media es desobediencia. Si Él dice que tengo que poner esa lámpara aquí, de este lado, yo no voy a venir, Señor, pero aquí alumbra mejor, yo le voy a poner, no, Él no quiere eso. Imagínense, Jesús dice, el que me ama me obedece. ¿Usted ama a Jesús? Le obedece. Yo me acuerdo, el que dio el testimonio, él fue así como yo, pilas. Yo fui pila en la escogencia de mi esposa. Él dice que él empezó a buscar a su esposa y empezó a buscarla en la Biblia, no la empezó a buscar afuera. Él empezó a buscar las características de la mujer virtuosa en la Biblia. Ay, pero primero dijo que no sea rencillosa. Eso es un poquito difícil, pero la encontró. ¿Verdad? ¿Verdad? La encontró. Yo también hice lo mismo. Porque Jehová nos da la característica. Usted no puede estar sabaneando a Jehová y a su palabra. No hay otro libro en la tierra que le hable a usted de lo que usted anda buscando. Con tanta perfección. ¿Sabe dónde se encuentra su esposa y su esposo? Dentro de la comunidad donde usted asiste o fuera de la comunidad, pero dentro del cuerpo de Cristo. Porque Jehová dice, no te juntes a yugo desigual. Y si usted quiere sabanear eso, bueno, va a tener bastantes problemas, se lo aseguro. Por eso se hacía énfasis a la obediencia. Aun cuando esto es solo la sombra de lo que se realiza en el cielo, como dice el pasaje, la sombra de las cosas celestiales, Jehová exigía un ritual perfecto, en especial en la construcción del templo, del tabernáculo, perdón. Ahora, si este es el tipo de oración que requiere obediencia absoluta, le llama la sombra del tabernáculo, de los bienes venideros, ¿cómo será allá arriba en el cielo? ¿Cómo será la sombra, la que produce esa sombra, verdad? Por eso la orden sacerdotal de nuestro Señor viene del cielo. Usted sabe que cuando oramos y citamos el Padre Nuestro, decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Hablamos del Dios que está en el cielo, nuestro Padre. Santificado sea tu nombre, Señor, que tu nombre se extienda sobre toda la tierra, en especial a través de nosotros. Y después decimos, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Usted sabe qué posibilidades tiene de errar un cohete cuando es enviado a la luna? Si está bien calculado, cero, a pesar de que la luna se encuentra en movimiento, porque los astros que están allá arriba en el cielo se mueven a la perfección, porque Jehová lo hizo así. De ahí para adelante, las estrellas, usted puede ver una estrella, usted le dispara algo que está en movimiento y puede ser un buen tirador, pero a miles de kilómetros. Imagínate si el cohete pasara de largo. Ay, Dios mío, se perdieron esos astronautas. Pero allá se mueven las cosas que Dios diseñó a la perfección. Y demos gracias a Dios por eso, porque si el sol se queda una hora en el mediodía, aquí toditos nos quemaríamos. Por eso uno dice, Señor, que se hagan las cosas aquí en la tierra como se hace en el cielo. Tu voluntad, con esa perfección. Y no solamente hablamos de los astros. Dios exige perfección allá arriba en el cielo.
Los ángeles le desobedecieron y fueron expulsados. Los ángeles caídos le llamamos. Allá arriba se obedece. Y Dios espera que nosotros también hagamos su voluntad, así como se hace en el cielo. Por esa razón, la orden de nuestro Señor viene del cielo. Si estuviese sobre la tierra, como dice este pasaje, ni siquiera fuese sacerdote. Con esas promesas que el Señor alcanzó allí, no lo hubiésemos alcanzado. Él es el sumo sacerdote de los sumos sacerdotes. Versículo 6, ahora del capítulo 8. Pero ahora, tanto mejor servicio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Esto mejor. La palabra que se utiliza para decir mejor es diáforos. Indica excelencia, que se supera el servicio sacerdotal de aquí a la tierra, lo sobrepasa, a tal punto que la diferencia es del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. O sea que, y literalmente, hermanos, ¿yo? Literalmente. El Señor, ese fue el servicio que prestó el Señor a la humanidad. Ese servicio que prestó el Señor a nosotros no tiene comparación. Yo no he visto ningún rey, político, gobernante que se deje machucar una uña por mí. El Señor se dejó clavar en esa cruz porque Él alcanzó esa promesa y fue y presentó su sacrificio allá arriba en el cielo. Así que usted puede confiar en cualquier persona, pero tiene más seguridad de cumplimiento de lo que se le prometió en la persona de Jesucristo. Es allí. Y usted puede filtrar en quién debe confiar aquí en la tierra. Dice que Él fue mediador de un mejor pacto. ¿Cómo se asigna un mediador entre dos partes en conflicto? Bueno, la clave para ser aceptado es la legitimidad, que ambas partes en conflicto le otorguen a esa persona. Hace tiempo estudié un libro que se llama Liberación del planeta Tierra. Maravilloso, se lo recomiendo. Habla de las características de un mediador. Primero, el mediador debe ser validado por las dos partes. ¿Cómo yo valido cómo dos presidentes que se encuentran en conflicto, supongamos la guerra que hay ahorita entre dos países, Rusia, Ucrania, Israel, Irán, etcétera, etcétera, porque hay demasiadas guerras en este mundo ahorita, van a asignar un mediador? ¿Será que van a mandar al gobernador de un país? No pueden, ¿verdad? No se debería. Ni que sea amigo del presidente que está en conflicto. Tienen que enviar a alguien que posea las mismas investiduras que posee ambos presidentes, o sea, un expresidente o alguien que tenga en el nivel de ellos para poder ser escuchado, que comprenda las presiones del poder que ejerce un mandatario, y más si están en guerra. Nosotros, la humanidad, nos encontramos en conflicto con Dios. Y Dios vino a restituirnos, estábamos destituidos aquí en la tierra. La pregunta es, ¿y por qué Jesús puede mediar entre Dios y los hombres? Vayamos un momentico a 1 Timoteo 2:5, y ahí está la respuesta. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? Hombre. Por eso es mediador, porque Él es aceptado por las dos partes para mediar. Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Él sabe las presiones que usted siente, hermano. Él es su sumo sacerdote. Esta audiencia de Hebreos fue perseguida y fue persuadida a desviar la atención de la persona de Jesucristo. Pero gracias a Dios que el autor viene explicándole paso a paso las razones por las cuales él deben quedarse firme en Cristo. Este pacto que alcanzó nuestro Señor, dice ese pasaje, que fue establecido sobre mejores promesas. En Lucas 24:49 alcanzó una de las promesas
yo creo que es la promesa de las promesas, que no pudo haber sido alcanzada por el hombre. Dice que, en Lucas dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos aquí, vosotros, en la ciudad de Jerusalén. Jesucristo resucitado le dice a sus discípulos, quédense aquí, no pueden salir de aquí, esperen la promesa, que yo voy a reclamarla allá arriba, me lo prometieron. Yo cumplí las condiciones del pacto. ¿Cuál es la promesa? Que seríamos investidos de poder desde lo alto. Esta promesa que formó la base de nuestro pacto es la venida del Espíritu Santo. Dios iba a producir la adoración de usted desde adentro, la adoración perfecta. Aquí nadie le obliga a usted a obedecer a Dios. Usted tiene el maestro de maestros viviendo dentro de usted. Y usted es movido a obedecer. Cada vez que yo estoy en una encrucijada, yo pregunto, Señor, ¿qué hago aquí? Y el Espíritu Santo que habita dentro de mí me señala la dirección correcta, pero yo le puedo decir, bueno, Señor, no me parece por aquí, me voy por aquí. Ya establecí mi bandera de autoridad. ¿Usted cree que Dios es soberano? ¿Por qué? Porque tiene el control de todo lo que nos pasa. Y si Él nos permitió estar en esa encrucijada, bueno, porque nos quiere ayudar a que tomemos la dirección correcta. Y para eso envió al Espíritu Santo, para guiarnos. No solamente para guiarnos, sino nos selló con su Santo Espíritu para decir, esta es mi propiedad, es mío. Usted va a partir de esta tierra y yo estoy seguro que, ¿alguno de ustedes ha visto El Peregrino? Yo la he visto como 10 veces y la veo en comiquita porque como tengo niños, no, tengo que verla de esa forma. Está en película, está en comiquita, pero yo se la recomiendo en comiquita. Cuando él muere, el peregrino, él intentó ser desviado por todo su peregrinar aquí en la tierra. Cada uno de nosotros somos peregrinos. ¿O usted quiere quedarse aquí en esta tierra por la eternidad? No, yo no me quiero quedar aquí, llueve, aquí da dolor, aquí se enferma uno, aquí. Yo quiero irme para allá arriba, para el cielo, donde no hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad. Bueno, cuando el peregrino llegó a su último día de vida, él es persuadido a quedarse un poco más, tenía la opción de quedarse un poco más por sus familiares. Y él le dice, mira, tú has trazado un camino hermoso para tus familiares, no te preocupes, pasa la barrera de la muerte, porque allá en la ciudad celestial te está esperando tu Salvador. Y él atraviesa la barrera, y cuando atraviesa la barrera, Satanás se le aparece. Ese es mío, es un pecador. Bueno, sí, tiene razón, somos pecadores. Soy un gran pecador. Pero sabe, usted es un gran pecador, pero tiene un gran Salvador que dio la vida por usted y lo justificó, lo redimió y lo ha sellado con su Santo Espíritu para que usted esté en la presencia de Dios por toda la eternidad. Lo cambió de posición, hermano. Versículo 7 de Hebreos 8. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿El primer qué? El primer pacto falló. En donde fue las personas que se utilizaron para ejercer el servicio sacerdotal tenían defectos. Yo descubrí 3. Primero, la temporalidad. Hebreos 7, 22, 24. Dice así. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Debido a qué? A que por la muerte no podían continuar. Cada ratico moría uno. Y dígame si moría en el santuario. Ay, Dios, tenía que cambiar y solicitar. Tenían que traer currículo, yo quiero ser sumo sacerdote, pero tienes el riesgo de que puedes morir. Según la historia judía, el sumo sacerdote tenía campanitas aquí abajo. Y entonces era porque tenía que estar en movimiento dentro del santuario. Y se escuchaba, cuando no se escuchaba la campanita, algo le pasó. Y ese era el segundo defecto. Ellos no podían continuar debido a la muerte. Mas Jesús, el sumo sacerdote que se está citando aquí, permanece para siempre. Él tiene un sacerdocio inmutable, nunca va a cambiar. El segundo defecto es el pecado. Hebreos 5, 1, 3, un poquito más atrás.
Porque todos somos sacerdotes, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. Él va a favorecer a los hombres. Es constituido para eso, para interceder ante Dios por los hombres. En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Dale un poco más adelante. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Pero, puesto que Él también está rodeado de debilidad. ¿Cuál era su debilidad? Adelante. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto de sí mismo como también por el pueblo. Tenía debilidad. Tenía que asegurarse de llegar al lugar santísimo donde no se toleraba el pecado sin pecado. Tenía que confesarse antes, limpiarse antes, cumplir todos esos rituales. Pero Jesús no tiene pecado. También otro defecto es la falta de fiabilidad. No eran confiables, hermano. El sacerdocio levítico terminó torciéndose y Dios se lo advierte. Busca Malaquías 2, 7, 8. Dios sabía que iban a fallar, porque si no, no envía el segundo. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso debería ser la boca del sacerdote. Guardar, ya, un momentico atrás, por favor. Guardar la sabiduría, guardar el conocimiento que Dios le ha revelado. Porque de su boca el pueblo buscará la ley. Ustedes saben que nosotros somos constituidos sacerdotes también. No somos sacerdotes, sacerdotes. Nosotros tenemos que sembrarnos en esto, porque tenemos gente que enseñar, gente que guiar. Y si usted no se asegura, de que está guiando conforme a las enseñanzas que Dios le ha revelado, usted le va a pasar esto. Va a recibir pao, como decimos. Dale para el 8. Mas vosotros, sacerdotes, habéis apartado el camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Ellos no eran fiables. Las presiones los impulsaron para la calle, para hacer otros trabajos. Hay una historia en la Biblia de un sacerdote que terminó siendo contratado por alguien y le construyó una imagen a ese sacerdote, a esa persona que lo contrató, y estaba oficiando como que si fuera el tabernáculo. Falló, se dejó llevar por la presión, la necesidad, y terminó siendo contratado por otra persona. Jesús, nuestro sumo sacerdote, es eterno, sin pecado y fiel. Él no es como estos sacerdotes, no tiene debilidad. Gracias a Dios que las promesas que Dios hizo a nuestro sumo sacerdote Jesucristo no fueron hechas a esto, porque si no, no hubiésemos alcanzado, no hubiésemos sido habitación del Dios de los cielos, no hubiésemos sido tabernáculos. Versículo 8. Entonces él le dice, porque reprendiendo, después que le dice esto que está pasando, le dice, porque reprendiendo lo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Porque reprendiendo los dice, esto que vemos aquí es un juicio. Los reprendió. Les dice que ahora viene un nuevo pacto. Les dio un señalamiento. Son culpables por haber violado el pacto de Jehová. Entonces vendrán días diferentes. Él los va a traer. De otra forma no van a ocurrir. Dios es el que traería esos días en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Los va a incluir a ustedes. No solamente a la casa del norte, que es la casa de Israel, y la casa de Judá, porque ellos se habían dividido. Por una falta de consejo sabio, el rey Jeroboam, hijo del rey Salomón, empezó a escuchar consejos que no debía. Entonces, 10 tribus se molestaron y se fueron hacia el norte y se causó una división. Y todo empezó a corrompirse, pero todo empieza a corrompirse cuando el servicio en la casa del Señor empieza a corromperse.
empieza una anarquía política, una desobediencia a los padres, familiar, y empieza todo a distorsionarse. Por eso usted debe interesarse en procurar que esto salga adelante, hermano. A usted lo necesitamos aquí, lo necesitamos en acción, preparándose en su célula, aprendiendo de la palabra, porque usted tiene un mensaje que dar, un mensaje importante, para que no caigamos en esto que cayó este pueblo. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la posibilidad mayor que ellos de ejercer un mejor sacerdocio. Dice que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto indica que el pacto antiguo, el de la ley, ha concluido. Y este nuevo pacto incluirá a todo Israel en su conjunto, los del norte y los del sur, como venía diciendo. Pero este pacto no se parece, como dice el versículo 9, no se parece, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y dice Jehová, y yo me desentendí de ellos. No como el pacto que hice con sus padres. Para nada se parece al pacto que hizo con los patriarcas ese día, con los padres del pueblo hebreo a quien va dirigida la carta. Jehová los liberó de la esclavitud de Egipto y los guía a la tierra prometida en el monte Sinaí. Jehová habla por medio de Moisés y designa al pueblo de Israel como su pueblo y les da el pacto. Éxodo 19, 4, 6 está eso. La reconciliación por medio de la expiación sacerdotal fracasó por las razones que observamos anteriormente. Habían fallado, eran temporales, eran pecadores, no eran fiables. Vamos al versículo 10 de Éxodo, de Hebreo. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora voy a hacer un pacto. Miren el pacto. Y dice que después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. No me acordaré jamás. Así mismo, eso más adelante. Por lo cual, este pacto que haré con la casa de Israel, este es el pacto que se llama el pacto davídico. ¿Por qué? Porque de David se prometió la venida del Mesías, quien liberaría al pueblo de Israel del yugo. Ellos pensaban que era el yugo romano, pero la libertad es del yugo del pecado, que nos asedia. El pecado nos asedia constantemente. Usted abre los ojos, usted necesita un libertador. Ese es el pacto davídico, es el pacto de salvación mesiánica, prometido a través de la dinastía de David. Pongo un momentico Samuel, 2 Samuel 23:5. Mira cómo lo dice aquí, 2 Samuel 23:5. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Un pacto perpetuo es que no tiene cambio. Y el que lo hizo no cambia, es inmutable. Ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga florecer toda mi salvación y mi deseo. El rey David está hablando aquí de que a través de su descendencia vendría el Mesías. Y después vienen una cantidad de profecías acerca de la venida del Mesías, dónde iban a nacer, de qué descendencia venía, cómo iba a ser perseguido. Cada una de esas profecías se cumplieron en Jesucristo y lo certificaron como en el que se había pactado a David. Por eso que este pacto se le llama pacto davídico. Del rey David vendría el que iba a salvar al pueblo de las acechanzas del enemigo, del diablo, del pecado. Aunque todavía seguimos siendo acechados y tenemos esas luchas, estoy seguro que todo aquel que está pegadito a Cristo puede conseguir la salida. En este libro de Hebreo, lo que estamos leyendo aquí, fue citado por el profeta Jeremías, que habla de por qué los desechó y el pacto que se establece. Y aquí une a todo Israel. Para que usted lo lea en su casa, eso está en Jeremías 31:34. Es lo que está citando una profecía que se está cumpliendo. En Hechos 2, 20, 21, ese sí lo puedes poner. El apóstol Pablo indicó que ese día estaba
en ese día se estaba dando cumplimiento de este nuevo pacto, citando al profeta Joel 2:28, indicando al pueblo que lo que estaba sucediendo en ese momento era el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Eso fue lo que se alcanzó. Pedro les dice, Pedro estaba asustado, pero cuando llega el Espíritu Santo a su vida, todos ellos salen envalentonados, tenían ya el poder para salir y hablarle al público. Y les decía, le cita esta profecía, Hechos 2, 20-21. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Eso iba a suceder antes de que venga el día del Señor. El día del Señor todavía no ha llegado. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La venida del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo vendría a todo aquel que invocare el nombre del Señor y podrá vivir en estos últimos tiempos, antes de la venida del Señor, la vida cristiana como Dios quiere, porque tenía el poder que venía desde adentro. En la persona de Jesucristo se depositó ese pacto. Isaías 42, 6 al 8, se nos dice que este nuevo pacto estaría centrado en una persona y que todos, judíos y gentiles, que crean en Jesucristo como Salvador, forman parte de este nuevo pacto, prometido a la casa de Israel, ya que el hombre es colocado en una correcta relación con Dios por medio de la persona de Jesucristo. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré de la mano. Te guardaré y te pondré por pacto perpetuo, por luz en las naciones. Adelante. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni alabanza a las esculturas. Aquí está hablando de quién, de la persona de Jesucristo. Es en él, en esa persona, que se estableció ese pacto, en la persona de Jesucristo. Y todo aquel que crea en Jesucristo será salvo, porque Jehová cumplirá esto que se le prometió a Isaías, la singularidad de Jesús, amado hermano. Versículo 11, dice así, y ninguno enseñará a su prójimo de hebreo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. ¿Saben por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ah, bueno, ninguno me enseñará. Hay muchos que agarran este pasaje de manera literal. La Biblia dice que yo no me puedo congregar porque a mí nadie me va a enseñar. Entonces usted lo ve tirando flechas en la calle y corriendo para aquí, corriendo para acá. No sabe qué hacer porque él no está diciendo o dando una licencia aquí de que usted no debe asistir a enseñar, sino que usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Tiene las leyes en el corazón, la presencia de Dios en su vida. Pero dice la Escritura que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Usted tiene que instruirse, porque ¿cómo va a ser usted manejar esa espada? ¿Cómo va a saber usted cuando está siendo atacado por dónde agarrar? Cuando está siendo presionado. El Señor Jesús fue tentado y el Señor Jesús respondió con la palabra de Dios, pero en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él sabía, él es el autor de las Escrituras, el creador del cielo y tierra. Él nos modela cómo debemos actuar. Entonces usted no puede decir que no puede asistir a la iglesia porque a usted se le fue prometido que nadie lo iba a enseñar y que nadie le mostrará al Señor, porque dice, conoce al Señor. Esta profecía, hermano, empezó a cumplirse el día de Pentecostés y su cumplimiento pleno no lo vamos a tener en la actualidad. Por eso Dios instituyó la iglesia, para que nosotros viniésemos, nos reunamos y aprendemos y nos fortalezcamos. Lo que sí tenemos la garantía es que Dios no se acordará más de nuestros pecados. Pero cuando lleguemos a la eternidad, hermano, yo le aseguro que usted verá este cumplimiento completo, 100%. Verá el cumplimiento de esta profecía. Versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Lo que se da por viejo y se envejece,
está próximo a desaparecer. Ese pacto ya desapareció. Y no está hablando de que usted dice, ah, pero es que el Antiguo Testamento yo no lo voy a cumplir. Usted no lo va a cumplir, hermano. Imposible. Y ya lo vamos a leer para cerrar. Lo que sí estoy seguro de que las características de la ley de Jehová descritas en el Antiguo Testamento, usted las va a poder cumplir, porque usted no las va a cumplir en su fuerza ni por obligación. El Espíritu de Dios lo va a mover a usted a ser fiel. Sin el Espíritu de Dios usted no será fiel. Vamos en proceso. Gracias al Señor que Él es fiel en alcanzar ese pacto y lo alcanzó para darnos la promesa del Espíritu Santo y ese nuevo pacto que ahora estamos adheridos todos los creyentes, nos da la capacidad de adorar al Señor de la manera correcta porque cumple en nosotros la ley del Señor, nos hace producir adoración al Señor correcta desde adentro hacia afuera. Un cambio endógeno. Dice, vamos para concluir, vamos a leer Segunda de Corintios. Porque ¿qué va a hacer usted ahora con esta información de que ahora usted, Segunda de Corintios 3, 6 al 18. Dice así. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora usted tiene las competencias para andar en ese nuevo pacto. Porque ¿quién lo hizo? Entonces no depende de que usted sea un profesional o no lo sea. Yo he visto personas, hermanos, que no leen y andan por el carril del Señor y no saben leer y andan derechito. Otro que saben escuchar. Hay uno que me deja, todos los días cuando me reúno en mi casa, me da ejemplo de verdad. Él no ve y está enfermito con un tumor en la cabeza. Y a veces estamos en la adoración y viene una alabanza y él es el primero que se para a aplaudir. Y yo, no, ese señor está de verdad bendecido por Dios. Nos ha bendecido con su presencia, nuestro Dios, porque nos motiva. Pero el Señor nos hizo ministros, o sea, servidores competentes de un nuevo pacto. No como el antiguo, ¿verdad? Que ellos no eran competentes. Porque, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Usted cree que esa persona que el Señor le dijo, usted cumplió la ley? Sí, todos los mandamientos he cumplido. Ese Señor sí es mentiroso. Nadie puede irse por ahí, hermano, por la ley. Usted va a terminar muerto, la letra mata. Váyase por el Espíritu. Déjese guiar por el Espíritu de Dios. Porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras, en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, ese ministerio se inició con gloria, Moisés no lo podían ver, la gente lo veía con un reflejo tremendo, pero ese reflejo iba a perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo llegó el Espíritu aquí a la tierra? La casa donde estaban los discípulos tembló, llamas de fuego se posaron sobre su cabeza, un cobarde salió y dictó un discurso delante de mucha gente. Eso fue glorioso, hermano, la llegada del Espíritu Santo aquí a la tierra. Glorioso. Usted lo lee en Hechos 2 y usted dice, wow. Mire, a veces yo me achicopalo y ¿será que le hablo a esta persona? No, yo le digo al Espíritu, dame de nuevo para hablarle. Y abro mi boca y de una vez salen las palabras que el Señor quiere decirle a esa persona. Y si es un grupo de personas, uno se achicopala, pero es que aquí me van a votar si yo hablo de la palabra de Dios. Tú sabes que en mi trabajo, cuando yo trabajaba, yo le decía, Señor, ahora yo le voy a hablar a todo el mundo aquí, pero tú no me vayas a sin trabajo. Y el Señor hasta me concedía que no trabajara los domingos. Y en ese hotel me decían, no, chale Zapata, yo quiero que tú trabajes los domingos. Bueno, no puedo porque yo tengo una misión.
Y esa gente halló, mi petición halló gracia en su corazón, porque Dios me daba el denuedo para hacerlo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si, porque si el ministerio de condenación, el que se va por la letra, eso te señalaba quién era, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorificado, fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, sea íntegro. Usted no tiene nada que esconderle a Dios. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de perecer. Pero le pasaba como, una vez más voy a citar al hermano que dio el testimonio. Cuando usted se niega a buscar de Dios o a aceptar el mensaje de salvación, un velo se le coloca, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. La única manera que usted pueda entender las cosas de arriba es que usted reciba a Cristo. Y el velo se le va a caer. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No, porque yo no creo en Cristo. Yo puro antiguo tienes el velo. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? Se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada vez que usted lee la Biblia, usted va a almacenar información acerca de Dios, de Jesucristo, de su gloria. Y cuando usted tome una decisión, usted la va a tomar conforme a la información de Cristo que Dios le trajo a su mente. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Usted tiene la posibilidad de pensar lo que pensó Cristo, porque aquí está sus pensamientos. Aquí está Cristo plasmado en esta palabra. Y si usted no la lee, amado hermano, usted no va a saber cómo piensa el Señor y sus decisiones van a ser siempre conforme a lo que usted tiene en su corazón. Y la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Dice que más que todas las cosas. ¿Verdad? ¿Y quién lo conocerá? Así que bueno, terminó. Fue un reto maravilloso, hermoso. Y le doy las gracias a Dios por esto, porque yo fui impactado con este estudio. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque Él se llevó a la complicación. Vamos a orar. Dice, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te doy gracias por este estudio. Te ruego que este día lleguemos a nuestra casa y seamos movidos por tu Santo Espíritu, a no desviarnos ni apartarnos de ti. Tú eres nuestro gran sumo sacerdote. Estás allí interviniendo por nosotros cada momento y nos ha dado tu Santo Espíritu. A veces ni sabemos cómo orar y tu palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios con gemidos indecibles. ¡Wow! Tremendo ministerio al que pertenecemos, Señor. Nos ha hecho ministros competentes de este nuevo pacto. Somos sacerdotes, Señor, ante la humanidad porque intercedemos por ellos, Señor. Ante tu presencia, a través de la persona de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. No tenemos mérito para acercarnos a ti, pero tú abriste la brecha, Señor, y dijiste que nos podemos acercar a ti confiadamente a través del trono de la gracia, que es presidido por nuestro Señor Jesucristo, quien alcanzó las promesas de los bienes venideros.
Hay cosas que todavía no han sucedido, pero tenemos la esperanza que sucederán porque tu palabra nos lo ha revelado. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en tu palabra. Y si usted es de aquellos que todavía no recibió a Cristo, recíbalo para que sea salvo. Lo leímos hoy. Dígale, Señor, te recibo en mi corazón. Estoy arrepentido de vivir una vida de una manera indiferente hacia ti. O soy un rebelde activo. No quiero saber nada de ti, pero ahora sé, Señor, que tú existes y que has muerto en la cruz por nuestros pecados. Yo, como pecador, te confieso que estoy arrepentido. Entra a mi vida, Señor, y haz de mí una persona agradable a tus ojos. Gracias por perdonar mis pecados en esa cruz, por darme vida eterna. Ahora sé que cuando parta de este mundo voy a estar en tu presencia para siempre. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida conforme a este nuevo pacto. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Feliz domingo. Alabado sea Dios.